Hola, bienvenidos a su versión más pro. Hoy sí tenemos cuente. Hoy en la mañana tuve un mastermind con mis amigos, con Joaco y Dani, que le mando un beso. Y ahí nos pusimos a hablar sobre nuestras experiencias y sobre nuestra historia. Y justo yo estaba contando de que yo hice una carrera, soy maestra de niños de primaria. Y cuando estaba haciendo esa carrera me di cuenta en el tercer año, en realidad mitad de año, que ya no quería o que no sentía en realidad que fuera algo que quisiera hacer toda mi vida, ser maestra. Si bien, bueno, terminé la carrera, ese último año porque son 4 años de clases, de formación, ese último año me tocó en una escuela que era el contexto era bastante heavy el contexto y habían muchos niños en situación de vulnerabilidad y pobreza. Y eso me hizo pensar también, bueno, no quiero ser maestra, o sea, no quiero trabajar con niños en realidad siendo maestra, sino que, bueno, surgió una posibilidad que un llamado público acá para ser policía. Si bien era para la parte de ejecutivos, o sea, de oficina, había que pasar por ciertas pruebas igual, es como todo. Bueno, ese último año me estuve preparando para las pruebas y siempre con la mentalidad de, bueno, termino esta carrera igual, pero voy a hacer esto otro porque, o sea, trabajar tengo que trabajar. Y digo, bueno, vamos a hacer. Me estuve preparando ahí. Si bien, o sea, fue un show porque la parte física, o sea, tenías que sacar como 20 puntos, consistía en correr 1200 metros. Y acá eran dar 4 vueltas a la cancha del estadio, una cancha de fútbol. Yo orgullosa porque había terminado, no importaba el tiempo que me llevara, pero sí que me cumplí en dar las 4 vueltas y no desistir en la tercera o en la primera. Pero y después había que hacer abdominales y otras cosas. Entonces ahí tenías que sacar un mínimo de 5 puntos para pasar a la siguiente prueba. Yo saqué, creo que si no fueron 5, fueron 6. Una cosa así. Y después pasabas a la parte escrita, que sinceramente yo no tenía ni la más pálida idea del material, o sea, ni siquiera sabía el nombre del material que había que estudiar para hacer esa prueba. Era múltiple opción y eran 20 puntos y yo saqué 11 puntos. Una cosa así. Yo digo, ay Adri, digo, si hubieras estudiado, no sé, hubieras sacado el máximo. Porque fue más de lógica y eran como situaciones hipotéticas. Y después, bueno, tiré al azar, la verdad. Pero la cuestión fue que para pasar esas dos pruebas tenía que tomar un total de 20 puntos. Eh, Obvio, no llegué, pero fue la gracia que en realidad ese tipo de trabajo en realidad no era para mí. Porque si bien, por ejemplo, mi padre era policía eh, y yo no quería ser policía en realidad. O sea, estaba con eso del sistema que siempre dice, bueno, trabajo público es como un sueldo seguro todos los meses, es otras ventajas, comodidades, beneficios en realidad. Y digo, bueno, lo iba a tomar por ese lado. La cuestión fue que, por suerte, la vida me iluminó. Y me dijo, no, amiga, por ese lado no es. Entonces ahí, bueno, comencé la formación para la parte de la tecnología. Y si bien ahora doy clases, pero doy para adolescentes. Y siempre sentí de chiquitita que en realidad siempre me gustó enseñar. O sea, cuando yo era chica quería ser maestra. O sea, docente de primaria, ¿no? Bueno, terminé la secundaria, estudié eso, pero después que terminé la carrera, o sea, no quería dar clases para niños y justo salió una posibilidad de dar clases para adolescentes en la parte de informática y bueno, una de las cosas que me encanta dar y trabajar con adolescentes. Pero, por ejemplo, mis padres querían, si hubiera seguido esa mentalidad de, bueno, voy a hacer lo que mis padres quieren y no lo que a mí me gusta, eh, hubiera ido por la rama del derecho, por contabilidad, o sea, abogacía, médico, o sea, nada de lo que hago hoy en día. Pero le doy las gracias a mis padres porque me dejaron ese camino de decisión de, bueno,
andá y hacé lo que te gusta. O sea, estudiá y trabaja de eso. Si bien estudié, no terminé trabajando en sí con niños puntuales, pero sí trabajo con adolescentes y es algo que me encanta. Eh, pero a su vez he encontrado otras ramas en parte de ir formándome, estudiando y descubriendo cosas que me gustan. Y eso es lo importante de que si hoy en día estás en una carrera o en un lugar, en un trabajo, en algo que no te gusta o que sentís dudas o que estás cumpliendo los deseos de otras personas, ponete a pensar, ¿qué es lo que vos querés? ¿Querés vivir esa vida toda tu vida? Porque yo me di cuenta que cuando veía a las maestras, o sea, a las docentes de primaria, luchando, trabajando incansables horas, prácticamente ni durmiendo, porque yo cuando estaba estudiando, o sea, tenía de mañana práctica con niños y de tarde iba a estudiar. Y entre ese horario que quedaba de la noche, vamos a decir, porque a veces estaba, o sea, yo me levantaba a las 6 de la mañana. Estaba que iba a la escuela, que esto que daba la clase. Después íbamos a estudiar, que estudiaba de tarde y salía como a las 8 o 9 de la noche a veces. Y no nos quedábamos haciendo equipo, estudiando, que igual, hasta las 11. Entonces ahí vos llegabas a tu casa, o sea, te pegabas un baño y morías. Vamos a decir, te dormías porque estabas tan cansada. Pero gracias a todo ese proceso y a todo lo que me aportaron mis padres, porque en ese momento yo siempre fui muy privilegiada, porque yo solamente estaba para estudiar, no tenía trabajo, no tenía que trabajar como otras personas y que admiro demasiado. O sea, tengo muchos amigos que eh, tienen que trabajar para poder mantenerse y poder estudiar. Y yo eso para mí es pura inspiración, porque si ellos lo logran y destacan, ¿cómo yo no voy a hacer eso? O sea, no voy a dar mi máximo. Y pienso, digo, gracias a mis padres por bancarme siempre, tanto en los estudios y después en probar, porque a veces uno tiene que probar qué cosa es lo que a uno le hace feliz. Porque sí, bueno, está capaz que uno se va dejando llevar eh, por sí los estándares de la sociedad que tenemos, que hoy en día creo que han cambiado muchísimo, pero creo que más en el interior es que se da de que, bueno, termino secundaria, tengo que estudiar una carrera, hacer la universidad, estudiar algo terciario, o sea, estudiar o trabajar. Pero gracias a ese proceso, a ese parte de mi historia, hoy puedo decidir qué quiero hacer, qué quiero elegir y pensar o visualizar eh, cómo quiero vivir mi vida. Y que no quiero una vida normal, que quiero que mi vida esté llena de aventuras, de desafíos, de personas maravillosas como hoy, que tengo un entorno muy bonito, de relaciones muy bonitas, que me ayudan, que me potencian, me ponen incómoda, me hacen crecer de una manera impresionante que eh, les doy las gracias y a cada uno de ellos porque gracias a pasar ciertos procesos uno va entendiendo con quién quiere compartir su energía y su tiempo, ¿no? Y eso incluye tanto en un trabajo como en lo que estudias. Y hoy en día ponete a pensar, bueno, qué cosas quiero, qué cosas me apasionan, qué cosas me hacen sentir súper bien y empezá a darle ahí. Formate en eso, formate en lo que te gusta. Por ejemplo, si te gusta la edición, yo tengo muchos estudiantes que les gusta mucho la programación o los juegos, el desarrollo eh, o la edición en realidad. Y bueno, dale, metele ahí. O sea, sí, seguí formándote en la educación tradicional en realidad, porque sí te aporta herramientas y te aporta otra visión. Pero en tus horas que no estás estudiando en el centro educativo, bueno, dale, metele a eso, que te gusta, que te apasiona. Y formate en eso, volvete experto. Y después de eso, vos prácticamente lo monetizás, en realidad, porque tu conocimiento siempre se puede vender en todos lados. Y es hacer lo que te hace feliz, en realidad. Así que hoy te invito a pensar, bueno, estás en el lugar que querés, estás construyendo la vida que querés.
qué cosas han pasado en tu vida que te han fortalecido o que te han ayudado a poder elegir qué cosas querés hacer. Así que bueno, este fue el video 8. Feliz y orgullosa de estar subiendo un video diario. Y bueno, quiero que te quedes con eso de, ¿estás viviendo la vida que querés? ¿Y qué podés empezar a hacer hoy para poder vivir esa vida? Así que bueno, nos vemos en el próximo video.